Muy buenas comunidad de ingenieros, bienvenidos a otro video más juntos en el canal. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre recomendaciones para el buen uso de un termotanque solar. Recapitulando un poco, un termotanque solar es aquel equipo que me va a permitir obtener agua caliente sanitaria en mi domicilio sin necesidad de gastar ni un solo watt de energía eléctrica, ¿sí? Absolutamente automático. En este video entonces vamos a ver cuáles son las buenas prácticas para un correcto consumo de este equipo. Hay que tener en cuenta que hablando de termotanques solares hay muchísimos tipos. Tenemos los de placa plana, los de tubos de vacío, y dentro de los tubos de vacío, que es la última tecnología y la más eficiente, dicho sea de paso, en la que más nos estamos enfocando en describir en este canal de Ingenovables, tenemos tanto lo que es atmosférico como lo que son heat pipe presurizados. Bueno, específicamente en este video nos vamos a estar refiriendo del caso más popular de estos termotanques, que es el termotanque de tubos de vacío atmosférico, ¿sí? Es aquel termotanque que tiene tubos de vacío para captar, no es el de placa plana, sino el de tubos de vacío, que además es atmosférico, que dependiendo cuál sea la zona, para una zona promedio es el más recomendable. Primero, porque al ser tubos de vacío es de una tecnología bastante óptima, y segundo, porque es económico. Entonces a la familia o al establecimiento sí que tenga este equipo le representa mejores retornos de inversiones con un bajo costo de inversión inicial. Así que vamos a estar hablando de eso, y también para el caso de que este equipo, este termotanque atmosférico, tenga una resistencia incrustada dentro. Habíamos visto también en otros videos de este canal de que estos equipos también admiten tener una resistencia con termostato dentro del termotanque en sí, solamente para el backup de energía. Así que esta va a ser la situación que vamos a estar analizando durante este video. Cuáles son las buenas prácticas para utilizar correctamente mi termotanque de tubos de vacío atmosférico con resistencia adentro. Así que dicho eso, comenzamos, valiéndonos de la asistencia de unas diapositivas para este video. Primero, comenzando para decir que este sistema es completamente automático. Usted, teniendo en cuenta que el termotanque solar ya está instalado en su techo, no tiene que hacer absolutamente nada. Simplemente este es un sistema que recibe el agua del tanque de almacenamiento, o ya sea del tanque cisterna además, pero no tiene que accionarlo voluntariamente, ¿sí? Es decir, el flujo del agua de este tanque de reserva hacia el termotanque solar es completamente automático. No hay que hacer nada, no hay que levantar ninguna perilla, no hay que accionar ninguna llave, simplemente ya está funcionando el sistema por sí solo. Este sistema es un sistema tan eficiente, la parte que capta el calor de los tubos, mejor dicho, la parte que capta el calor del equipo completo son los tubos de vacío. Cada uno de estos tubos de vacío tiene una tecnología de fabricación tan elevada que le va a permitir captar el calor incluso en días nublados. Estamos aprovechando de esta manera no solamente la radiación directa que estamos recibiendo del sol, sino también esa radiación un poco difusa, un poco filtrada que viene por encima de las nubes. Aún en días nublados algo de radiación solar estamos recibiendo, por más que sea muy pequeña y muy baja esa intensidad, estamos recibiendo algo de radiación solar. Incluso esa pequeña radiación solar va a utilizar al equipo para calentar el agua. Así que, como les digo, es un sistema altamente eficiente. Pero aunque esa radiación, que es muy pequeña, no alcance a calentar el agua a la temperatura tan elevada que la familia en su uso doméstico necesita, entonces para eso cuenta también con una resistencia eléctrica. Para esto es importante que nosotros comencemos a racionalizar el consumo del agua. Acá estamos comenzando a introducir un concepto que en lo que son las energías llamamos la concientización y sobre todo la racionalización. Tendemos más a lo que es la eficiencia energética, es decir, tratar de consumir no menos simplemente, o no limitarnos o simplemente querer privarnos de consumir la energía, simplemente tratar de utilizarla de forma más inteligente, justamente como dice acá, el hecho de racionalizar, el hecho de pensar bien y sobre todo considerar los diferentes usos que le vamos a dar. Estamos hablando que vamos a obtener agua caliente sin ningún gasto de energía, ¿sí? Con un gasto, o si hay un gasto de energía por la resistencia eléctrica, es un gasto muy pequeño, prácticamente nulo. Para esto, para seguir aprovechando este beneficio, es importante racionalizarlo
Es decir, tratar de utilizar bien el agua caliente que tenemos disponible, ya que si no lo utilizamos correctamente, bueno, posiblemente nos quedemos sin agua caliente rápida en el termotanque o comencemos a consumir el agua caliente pero ya con la resistencia accionada, es decir, tenemos un pequeño gasto de electricidad. ¿Qué mantenimiento podemos darle a nuestro termotanque? Como la parte que está captando el calor es los tubos de vacío, hay que tener en cuenta que siempre que los tubos de vacío estén sucios, la captación solar que va a tener va a ser mucho menor. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, mejor dicho, es la limpieza de los tubos de vacío. Por ejemplo, si un día llueve, los tubos de vacío quedan un poco mojados y después de eso hay una pequeña tormenta de polvo o simplemente el polvo que hay en el ambiente puede quedar adherido a los tubos de vacío. ¿Esto qué hace? Una pequeña capa de pequeño barro o pequeño lodo depositado sobre la superficie de los tubos. Esto básicamente genera un aislamiento en la recepción de la radiación solar. Por ende, la captación solar que va a tener cada uno de los tubos de vacío, que es la parte de la superficie captadora, no va a ser tan eficiente. Dicho de otra forma, el mismo tubo de vacío, por más que esté soleado y haya una muy buena captación solar, no va a captar tanto calor, simplemente porque está sucio. En todo lo que es la energía solar tenemos que prestar especial atención a la limpieza, ya sea de los paneles o, bueno, en este caso de los tubos de vacío, porque estamos hablando de un termotanque solar. Entonces la limpieza es muy importante. Para limpiar basta simplemente con tirar un poco de agua, o si uno quiere dar un pequeño paso más, por ejemplo, podría hacerlo con detergente. ¿Sí? El detergente remueve tanto la suciedad como de polvos y de lodo, o si hay alguna otra suciedad un poco más intensa, como por ejemplo grasas o demás cosas, o simplemente secreciones de algún pájaro que pase por ahí, también lo podemos remover con el detergente. ¿Sí? No hace falta un equipo de limpieza muy tecnológico o muy costoso. Simplemente con el mismo detergente que lavamos los utensilios en la cocina, también podemos lavar la superficie externa de los tubos de vacío, y con eso, repito, mejoramos muchísimo la eficiencia y la captación solar. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta para su mantenimiento es la revisión del ánodo de sacrificio. Cada uno de los termotanques tiene que tener incluido dentro del kit de instalación un ánodo de sacrificio. No es un accesorio que se compra por aparte, sino que tiene que ser un accesorio que sí o sí viene incluido con cada uno de los termotanques, independientemente si sea placa plana, tubos de vacío, heat pipe, atmosférico, cual fuese, necesita sí o sí contar con su ánodo de sacrificio, y será tarea nuestra poder revisar ese ánodo de sacrificio. ¿Con cuánta periodicidad? Aproximadamente unos 6 meses podría ser un tiempo relativamente bueno de forma promedio, pero hay que tener en cuenta que todas las ubicaciones son diferentes. Eso significa que quizás la ubicación en la cual yo esté, mi villa, mi barrio, mi localidad, mi provincia o lo que fuese, tiene mayor cantidad de sarro en el agua o mayor cantidad de componentes que hacen que el ánodo de sacrificio dure mucho menos o quizás dure mucho más que lo normal, ¿sí? Entonces, para eso lo que recomendamos es, al menos los primeros 3 meses o menos de 3 meses, los primeros solamente, hacer cuando yo haga el mantenimiento, revisar mi ánodo de sacrificio, solamente al inicio, ¿sí? Recomendado hacerlo a los primeros 3 meses o menos de 3 meses, solamente para ver el estado del ánodo de sacrificio. Si en los primeros 3 meses ya veo que el ánodo de sacrificio tiene una muy buena condición, que prácticamente no se consumió en absoluto, entonces ahí sí, a partir de esos primeros 3 meses, puedo hacer un control cada 6 aproximadamente. Si veo que ya a los primeros 3 meses se consumió muchísimo, mucho más de la mitad, entonces significa que esa zona en específico en la cual yo he instalado mi termotanque solar tiene mucho contenido de sarro. Por ende, ahí ya voy a tener que tener referencia que en vez de 6 meses tendré que hacer la revisión del ánodo de sacrificio cada 3 o cada 4 meses, ¿sí? Repito, la revisión del ánodo de sacrificio depende muchísimo de la ubicación en la cual yo he instalado mi termotanque. Este es el aspecto que tenemos de nuestros ánodos de sacrificio.
nuestras barras de magnesio. En la parte superior tenemos una barra virgen, que es el aspecto en el cual tiene apenas lo instalamos dentro del termotanque, y en la parte inferior ya completamente consumida, ¿sí? La idea no es esperar a que esté completamente consumida para poder cambiarlo, sino que detectar paulatinamente cuánto se va consumiendo y hacer los cambios necesarios. Incluso si la zona está muy saturada en sarro del agua proveniente de la red, incluso es recomendable instalar hasta 2 ánodos de sacrificio por equipo. Y como dijimos anteriormente, estos termotanques ya tienen una resistencia eléctrica incrustada dentro, ¿sí? Esta resistencia eléctrica tiene un termostato. Eso significa que no se va a prender todo el día la resistencia, sino que solamente va a censar cuando la temperatura del agua disminuye por debajo de la temperatura que el instalador o la persona seteó la resistencia, ¿sí? Esta resistencia por lo general tiene un consumo de 1500, 2000, 2500 watts, es decir, es un consumo relativamente alto. Bueno, el consumo de una resistencia ordinaria que es relativamente alto, y que esta resistencia ya está preparada, repito, para funcionar apenas detecte que la temperatura baja por debajo de lo que se seteó. Por poner un ejemplo, si yo quiero programar la resistencia a una temperatura de 70 grados, ¿sí? Solamente por poner un ejemplo, y la temperatura dentro del termotanque, ya sea porque sea un día nublado o porque está lloviendo muchísimo, y el agua dentro del termotanque no llega hasta los 70 grados, solamente llega hasta los 65, por ejemplo, bueno, como está a 65 grados, la resistencia detecta que la temperatura es menor que lo programado, que es 70, entonces se acciona. Comienza a calentar el agua hasta que sobrepase la temperatura de los 70, más o menos hasta los 72 grados, 73 grados. Cuando el termostato detecte que ya se calentó por encima de la temperatura seteada, no hasta los 100 grados, sino solamente un poco por encima de lo que se programó, se apaga solo, ¿sí? También es un sistema automático. Para eso hay que saber bien a qué temperatura programable. Pero una recomendación muy importante que nosotros damos es que, bueno, todas las resistencias que se instalan necesitan una protección eléctrica, obviamente. En este caso es una llave termomagnética que le va a proteger de algún cortocircuito y demás. Y lo que recomendamos es que esta termomagnética esté constantemente apagada, es decir, en posición off, hacia abajo. ¿Por qué recomendamos esto? Para que la resistencia esté siempre apagada. Imagínense esto, estamos durante todo el día afuera de la casa. Imagínense una familia en la cual el padre esté trabajando, la madre esté trabajando, los niños estén en el colegio y justo ese día esté nublado. Entonces, en ese caso, ¿qué estaría pasando? Si el agua dentro de mi termotanque disminuye por debajo de la temperatura, la resistencia se va a prender. Automáticamente se va a prender, como dijimos recién, independientemente si alguien dentro de la casa esté consumiendo el agua caliente o no. Pero como nadie está consumiendo, la resistencia va a estar calentando el agua, es decir, va a haber un consumo eléctrico y nadie lo va a estar aprovechando. Si después de 2 o 3 horas el agua vuelve a enfriarse, la resistencia vuelve a accionarse y a calentar el agua. Y repito, nadie va a estar consumiendo porque no hay nadie en la casa. Entonces se va a estar generando un constante gasto energético prácticamente inútil, porque no va a haber quien esté consumiendo eso. Así que lo que nosotros recomendamos es sencillamente apagar por completo la resistencia. Por ejemplo, a la tarde o a la noche, cuando toda la familia vuelva a la casa y quieren comenzar a bañarse y demás, durante todo el día el termotanque habrá podido captar calor de la radiación solar y calentar el agua disponible. Entonces van a poder bañarse sin problema, porque el agua ya va a estar caliente por toda la radiación solar que captó. Pero ¿qué pasa si, porque fuese un día nublado, no está tan caliente como ellos quieren? Bueno, lo que recomendamos es, una vez que nosotros ya estemos en la casa y ya estemos por ocupar el agua caliente del termotanque, solamente para asegurarnos, recién ahí accionar la llave termomagnética, ¿sí? Recién ahí, unos 20 minutos, media hora antes de bañarme, por ejemplo, recién ahí
prender la resistencia, ¿sí? Minutos antes de que yo sé que realmente voy a necesitar el agua caliente. Repito, si yo prendo, es decir, si yo acciono la llave termomagnética, no significa que la resistencia se prenda. Si yo acciono la llave termomagnética, solamente significa que la resistencia se va a prender si le hace falta calor al agua, es decir, si todavía no está a la temperatura que yo le programé. Si no está a la temperatura que yo le programé, ahí recién la resistencia se va a prender. Pero, repito, por eso siempre recomendamos prender la llave termomagnética solamente minutos antes de que yo efectivamente voy a necesitar el agua caliente. Antes de eso no, y si yo sé que durante todo el día yo no voy a estar en mi casa y nadie va a consumir el agua caliente de mi casa, entonces es mejor apagar la resistencia, sencillamente para evitar consumos de más, ¿sí? Excesivos consumos de energía que al fin y al cabo nadie va a aprovechar. Por último, alguna otra práctica que también recomendamos nosotros si es que nos vamos a ausentar por mucho tiempo, ¿sí? Ya sea semanas o meses, por ejemplo. Imagínense que durante las vacaciones de verano la familia entera salga de vacaciones. Son los momentos en el verano en el cual el agua dentro de mi termotanque va a estar prácticamente hirviendo porque va a haber mucha captación solar, justamente porque estamos en verano. Y encima, como la familia no va a estar en la casa, entonces no va a haber consumo. O simplemente puede ser que la familia salga de viaje o que sencillamente el calor que me está generando el termotanque es demasiado, mucho más de lo que la familia está consumiendo. Bueno, en ese caso lo que también recomendamos como buena práctica es simplemente, y con mucho cuidado, subir hasta el techo donde está el termotanque y taparlo con una lona. Al tapar, estamos simplemente inhibiendo la captación solar. Así como dijimos anteriormente, los tubos, como están sucios, es decir, hay una película de aislación que le evita que capte la radiación solar. Bueno, lo mismo estamos haciendo con esto. Estamos poniendo un cobertor sobre los tubos de vacío para evitar que siga recibiendo radiación solar. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer ya sea con uno o dos tubos. Por ejemplo, si el termotanque me está generando agua caliente, pero yo no necesito tanta agua caliente como me está generando. Sí necesito agua caliente, pero no tanta. Entonces puedo tapar, por ejemplo, la mitad de los tubos, o 5 tubos, o 10 tubos, o lo que fuese. Simplemente una parte. O por ejemplo, si la familia entera sale de vacaciones, como dije recién, pueden directamente tapar todos los tubos y así evitar problemas. ¿Qué problemas estamos evitando? Si no hay un consumo en la casa adentro, el agua dentro de mi termotanque puede llegar a temperaturas tan altas que podría llegar a hervir. Eso no significa que va a explotar el tubo, el termotanque en general, porque si tienen el tubo de vacío, perdón, no el tubo de vacío, sino el tubo de venteo, que es la chimenea que tiene cada uno de estos termotanques, o bueno, si fuese un heat pipe, tuviese la válvula de alivio, entonces el termotanque no va a explotar, ¿sí? Pero si por alguna razón durante ese periodo hay un corte general de agua, es decir, deja de llegar agua nueva, deja de reponerse el agua dentro de mi termotanque, eso significa que el agua dentro de mi termotanque se va a evaporar por completo. Eso significa que tiempo después mi termotanque va a estar completamente vacío por dentro y si de forma repentina comience a llegar agua fría y mi termotanque está caliente, ahí sí puede haber un problema y pueden romperse incluso los tubos de vacío por ese gran choque térmico. Así que para evitar esto, lo que hacemos es desactivar el termotanque de esta forma, poniendo un cobertor sobre la superficie captadora de calor para evitar que siga captando calor. Esto, repito, es una práctica que a veces recomendamos si queremos mejorar la vida útil del termotanque, ¿sí? Pero siempre recomendamos tener mucho cuidado porque los termotanques, al estar en el techo, bueno, uno tiene que tener mucha precaución cuando nos subimos al mismo. Muy bien, y eso fue todo el contenido de este video. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Posiblemente haya algunos de los consejos que estuvimos comentando en este video que son un poquito difíciles de entenderlo o de implementarlos, o que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el último, para el hecho de tapar ese termotanque, porque bueno, uno tiene que subirse al techo o a la terraza o a donde fuese. Así que en caso de que haya quedado algún consejo que no se haya entendido muy bien o que simplemente, bueno, consideren que es un poquito riesgoso poder implementarlo,
ante la duda no lo hagan y me lo pueden consultar sin problema. Me lo pueden dejar por los comentarios de este video y trataré de responderlo cuanto antes. Gracias por estar otro video más junto conmigo en este canal de Ingenuables. Si quieren profundizar mucho más en temas técnicos de los termotanques solares, tenemos otros videos en este mismo canal. Este video fue, bueno, como se habrán podido dar cuenta, muy enfocado a la parte del usuario final en sí, pero si quieren aprender más de la parte técnica y de cómo está construido un termotanque, cuáles son los accesorios que uno puede llegar a instalar y demás, bueno, van a tener otro montón de videos en este canal, así que los animo a que puedan verlo. Y con eso nos despedimos. Hasta el siguiente video. Chao, chao.